Debemos recordar que la función de la familia suma valores claros e indudables en el entorno social, pero cuando una familia es disfuncional, los problemas sociales van en crecimiento día con día. Este fenómeno deja al descubierto la vulnerabilidad de la que somos objeto los seres humanos. El calor de una familia nos motiva y nos convierte en personas empáticas, siendo esta la capacidad que tenemos de saber captar y entender qué siente o piensa nuestro prójimo. Las familias disfuncionales no tienen ningún límite social, ni financiero ni intelectual. Sin imaginarlo, podemos estar frente a una persona codependiente, resultado de las vivencias que por generación se han mantenido presentes en el entorno familiar. Es importante señalar que la disfuncionalidad se produce en situaciones en donde los padres están al borde de la separación y el divorcio, causado principalmente por el desacuerdo, desigualdad o trato injusto que lleva a circunstancias muy graves. En Guatemala, el Ministerio Público ha reportado 125 denuncias por violencia familiar en lo que va del año. Esto, acompañado de adicciones y la falta de comprensión, se convierte en un círculo vicioso de gran magnitud. Los más afectados al ser parte de un entorno disfuncional familiar son los jóvenes y adolescentes, que en ocasiones expresan la falta de atención cometiendo actos delictivos a temprana edad. Y como resultado, en Guatemala, según información otorgada por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, se encuentran resguardados dentro de los centros juveniles de privación de libertad en lo que va del año 621 adolescentes, brindándoles acompañamiento integral con el propósito de lograr reinserción y resocialización a través del trabajo profesional con metodología certificada. Y hoy en Análisis BNE profundizaremos en este importante tema, conociendo los límites, efectos y cómo romper con el legado de una familia disfuncional. Acompáñenos. Mis hermanos, iniciamos Análisis BNE. Este día hablaremos sobre la familia disfuncional, un tema que es de actualidad permanente y queremos hoy, a la luz de la palabra y también de la mano de expertos, poder analizar, poder darle a usted quizá una solución para que pueda animarse a salir de ese conflicto, a salir de ese entorno. Cómo romper con el legado de una familia disfuncional. Para eso se encuentra conmigo Pastor Orlando Chinchilla en el área pastoral y en el área profesional, licenciada Gaby Soberanis, orientadora familiar de Core Values. Buenos días, licenciada Gaby. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy honrada por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Pastor, iniciamos con el tema de la familia disfuncional. En la iglesia se ve mucho este problema. Los pastores tienden a dar esta ayuda emocional, esta ayuda espiritual a personas que han sido dañadas a través de ese problema. ¿Cómo nosotros como iglesia podemos avanzar para dar una solución? Edu, primero tenemos que recordar que el tema, como usted lo dijo, es un tema de actualidad, pero no es nuevo. La familia disfuncional ha existido casi desde la primera, porque recuérdese que con Adán y Eva hubo un problema, ¿verdad? O sea que este es debido a la caída y a la desobediencia del hombre, vino a manchar a la familia. Solo recuerde algo, la familia fue manchada por el pecado, pero Jesús es el salvador de la familia. Y hablando de esto, suelo decirle que la iglesia es uno de los brazos derechos para el apoyo emocional, espiritual y orientar a familias que tienen este problema. Hay unos que llegan así y precisamente por eso se acercan a la iglesia, pero, escuche lo que le voy a decir, hay familias que eran funcionales, cristianas, y tristemente cayeron en familias disfuncionales. Y me alegro que esté aquí la licenciada Gaby Soberanis, porque yo creo que es un asunto que debemos de tratarlo entre varios. Por supuesto que está el punto bíblico, espiritual, el soporte que da la iglesia, pero el apoyo profesional en un proceso de estos es muy importante, pues ya creo que Dios también usa a los profesionales para ayudarnos.
Exactamente. Antes de iniciar en el tema, licenciada, quiero recordarle a nuestros amados televidentes que estamos en vivo también a través de la página de Facebook Buenas Nuevas de Esperanza Coma Canal 27 para que usted pueda compartirlo, pueda enviar sus preguntas, sus comentarios y pueda interactuar con nosotros durante este tiempo en el que estaremos abordando el tema. Entramos de lleno. ¿Qué es una familia disfuncional, licenciada? Pues me gustaría compartir con ustedes dos conceptos. Empezando por el qué no es una familia disfuncional, porque muchas veces tomamos un concepto y lo hacemos como propio y continuamos con esa idea. Pensamos generalmente en el concepto de una familia disfuncional cuando uno de los roles, principalmente el padre o la madre, faltan en el entorno de la familia, en el hogar. Y sí, efectivamente, si uno de los dos hace falta, puede existir una familia disfuncional. Pero es lo primero que pensamos. Lamentablemente, pues, o generalmente, la figura paterna es la que suele hacer falta en casa en estos momentos de ruptura familiar, a causa, pues, de un divorcio, de una separación, de múltiples familias. Y también del duelo, en el caso de que las mujeres han enviudado o también las madres solteras que nunca llegaron a casarse y a tener un matrimonio y están con sus hijos. Ahora, casi siempre nos rodeamos de ese tipo de conceptos, pero tenemos que ir más allá. Una familia disfuncional, como su palabra lo dice, es que hay algo que no está funcionando sanamente para todos los miembros de la familia. Y aquí es a donde vamos al concepto adecuado. Podemos tener presentes todos los roles familiares y aún así ser una familia disfuncional, porque pueden faltar varias características que necesitamos como seres humanos y miembros del núcleo de la sociedad para poder suplir estas necesidades. Y bueno, si podemos hablar un poquito de las características de una familia disfuncional, podemos hablar de, primero, falta de Dios. Él es nuestro creador y nosotros debemos estar como sujetos a ese manual que ha creado para nosotros como seres humanos. Él creó primeramente el matrimonio para que luego nos procreáramos y así formar una familia. A partir de esto, que es lo óptimo o lo que se espera, entonces tenemos que empezar a tener prácticas funcionales. Pero cuando una familia es disfuncional suele haber abuso, violencia, miedo. Hay gente que es controladora, hay algunos también que son posesivos, otros que son perfeccionistas. Esta es una serie de características que pueden cumplirse en una familia disfuncional. Y dos características muy importantes, porque suelen ser las más comunes y no les damos importancia, es la mala comunicación y el poco apoyo emocional y espiritual dentro del hogar. Las anteriores, las que mencioné primero, son como más evidentes, son más fuertes, ¿sí? Y deben trabajarse todas ellas con un acompañamiento, con una terapia, una orientación, un acompañamiento psicológico, lo que haga falta. Por eso es importante, pues, buscar profesionales, buscar también personas de apoyo a nivel espiritual y una red de acompañamiento. Pero vamos a que estas últimas dos suelen pasar en casi todos los hogares y no las llegamos a ver como algo disfuncional: la mala comunicación y el poco apoyo emocional y espiritual. Pastor. Es interesante lo que la licenciada dice. Estaba yo estudiando también una definición de familia disfuncional y dice, es aquella que funciona a medias o que no funciona nada, ¿verdad? Lo que decía usted no es precisamente la ausencia de, sino que cada quien no cumpla sus roles.
Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando la familia es disfuncional, estamos afectando a siguientes generaciones, porque esos patrones se repiten. Por eso es muy importante que usted haya dado características, licenciada, porque entre veces hay unos que piensan que no son disfuncionales, hasta que dicen, esas son las cosas que yo tengo, ¿verdad? O uno dice, entonces no soy disfuncional, porque yo pensé que eso era, entonces no lo soy. Hay que tener algo bien claro. Si se es disfuncional, no significa que es algo que se te quitó y ya no se pueda mejorar. Al contrario, el propósito de este análisis es que examinemos, evaluemos nuestra vida. Ya casi como cuando se toma la cena del Señor, examínese cada uno a sí mismo, dice la palabra, ¿verdad? Yo creo que los propósitos, como lo que estamos hablando hoy, es para que nos evaluemos, no para que nos etiquetemos. Es para que busquemos mejorar, y máxime si estamos en las características de una familia disfuncional. Yo creo que Dios nos está hablando a tiempo, y máxime cuando hay peques, cuando hay chiquitos, ¿verdad? Es un buen tiempo como para volver al camino del modelo de familia que Dios ha dado. Sí. Licenciada, usted hablaba sobre el cambio de roles, no se cumple con los roles dentro de la familia. ¿Por qué se da esa confusión de roles y cómo afecta a cada integrante de la familia? Podemos partir en la importancia de los roles de papá y mamá. Como mencionaba el pastor, no hay ninguna responsabilidad u obligación como tal en los niños. A pesar de que ellos forman parte de la familia, se espera que la madurez y la sanidad de estos procesos venga de los adultos. Cuando uno de los roles, ya sea papá o mamá, no están presentes en el hogar, siempre se ha recomendado el buscar este acompañamiento o esta figura, un modelo a seguir fuera del hogar. No tan distante, sino con personas con las cuales estamos interactuando día a día. Pueden ser un abuelito, un tío, un amigo cercano, regularmente de la iglesia, ¿verdad? Es importante, un pastor, un líder, una persona que supla no en el hogar esa posición, sino que sea un modelo a seguir, a alguien a quien poder admirar en ciertas áreas, porque evidentemente no somos perfectos, pero a alguien a quien podamos abocarnos para pedir un consejo, también para poder tener tiempos de convivencia. Entonces, esta responsabilidad es asumida por el adulto y debe ser asumida por el adulto. Si un niño tiene ciertos problemas de actitud, emocionales, etcétera, son a consecuencia de esta disfuncionalidad. No es que el niño vino a hacer disfuncional el hogar, sino que esto parte del adulto. Muchas veces lo que sucede es que nosotros ya venimos con ese antecedente y lo replicamos en nuestro hogar. También nos solemos decir, yo nunca voy a ser como mamá o yo nunca voy a ser como papá, y de repente nos encontramos en una situación en donde nos vemos repitiendo los mismos patrones. Es ahí donde tenemos que poner un alto y pedir ayuda. Es importantísimo. Como les decía, ¿verdad? Ayuda profesional, ayuda espiritual y una ayuda de red de apoyo. Así es como podemos romper también ese legado de repetir lo mismo que pasé en mi familia con mi propia familia. ¿Cómo podemos dar ese primer paso para romper ese legado y decir, no, hasta aquí lo que pasó en mi familia ahí queda y con la mía va a ser diferente? ¿Cómo damos ese primer paso, licenciada? Ok, el primer paso siempre tiene que ser a partir del yo. No puedo pretender o querer que los demás integrantes de mi familia sean los que cambien o los que tomen esa decisión o esa postura del cambio. Tengo que ser yo, tiene que partir de mí. Hay algunos aspectos en los cuales nosotros podemos observar si traemos esos patrones, porque como les decía anteriormente, a veces creemos tener todo resuelto o haber venido de una familia completamente sana,
pero cuando ya tenemos nuestra familia nos damos cuenta que hay algunos matices y unos faltantes sumamente importantes. Las personas en lo individual se pueden ver afectadas por una familia disfuncional, reflejando una baja autoestima. También no saben reconocer sus necesidades, hablan poco de sus problemas, no suelen pedir ayuda y creen que la realidad que están viviendo en el hogar es la normal, es una realidad genérica, porque evidentemente no han vivido en otros hogares y no han tenido otras experiencias. Entonces, partiendo de eso, es cómo empieza el cambio, reconociéndolo primero en mí, tomando la decisión yo, a partir de mi experiencia como persona y como rol que estoy asumiendo en el hogar. Entonces, ahí dar esos primeros pasos. Ok. Pastor, antes de dar por finalizado este segmento, yo quisiera, licenciada, que usted hablara sobre el programa integral La Familia Primero, que trata de la restauración familiar y me imagino que también tiene como tema, alguno de los temas principales es la disfuncionalidad en la familia. ¿Podría hablarnos de esto? Sí, correcto. Vamos a tener un programa integral que se llama La Familia Primero y es precisamente para darle esa importancia al núcleo de la sociedad. Vamos a empezar trabajando desde la persona individual, porque primero necesitamos conocernos y sanar esas áreas que hacen falta por trabajar. Luego nos vamos a sumergir por todo el tema del matrimonio y sus diversas dificultades y situaciones. Luego los matrimonios ya con hijos, cómo desenvolverse en medio de toda esta crianza. Y también queremos concluir con cómo la sociedad puede influir en la familia, pero lo más importante, cómo la familia puede impactar la sociedad. Entonces es un programa de 14 semanas, son 2 horas en cada reunión, 28 horas de capacitarnos y vamos a hacer 9 ponentes donde vamos a incluir herramientas, material, absolutamente todo lo queremos llevar a la práctica, que no se quede solo en el concepto o grabado en la computadora o en un cuaderno, sino que lo podamos vivir, lo podamos experimentar. Y arrancamos el lunes 17 de mayo, terminamos el lunes 23 de agosto. Los lunes de 7:30 a 9:30 de la noche, hora Guatemala. Enfatizo porque pues tenemos gente interesada de varios países. Ahora que estamos trabajando en línea, pues esta es un poco la dinámica. ¿A dónde nos podemos comunicar si estamos interesados en poder participar, licenciada? Pues les recomiendo 3 medios que quizás son más fáciles. Correo electrónico, corevaluesinternational@gmail.com, nuestra página de Facebook, Core Values, Valores Fundamentales, y también al WhatsApp 5000-5845. Ok, muchísimas gracias por la información y, amados hermanos, si ustedes están interesados en poder hacer, pues llamen en este momento o puedan escribir también al correo que nuestra licenciada acaba de otorgar. Pastor, gracias, licenciada, por estar con nosotros. De verdad, apreciamos la información que nos otorga. Pastor, para finalizar este segmento, una breve conclusión. Muy bien. Usted que nos vea en casita, usted debe saber algo. No fue la sociedad la que inventó a la familia. La familia nació en el corazón de Dios. Quizás usted ahorita que ha escuchado a los profesionales o lo que hemos comentado, quizás usted ve que hay algunas cosas en su familia que están disfuncionales, que no están funcionando bien o están funcionando a medias. Yo quiero decirle que su corazón cobre fe y cobre esperanza, porque una vez que usted detectó los problemas que hay, le puede pedir a Dios que le ayude. Su familia no puede terminar así. Ahora, quiero decirle lo último. En la Biblia hay varios casos de familias disfuncionales,
Yo no sé cómo es su familia o lo que está viviendo ahora, pero también hay una soberana voluntad de Dios que no permitirá que las cosas se vayan más allá de lo que nosotros no podemos. Muchas veces nosotros no podemos controlar ni podemos cambiar a nadie, pero el cambio empieza cuando nosotros mismos decimos que las cosas están mal, y los que necesitamos empezar con el cambio somos nosotros. Al final de estos 3 segmentos nosotros estaremos orando por usted y por su familia, así que le animamos que no cambie. En este momento vamos a ir a la segunda parte a ver qué opinan las personas con respecto a este tema. Quédese con nosotros, por favor, ya volvemos. En este momento conoceremos la opinión de la ciudadanía acerca del tema que estamos abordando en Análisis BNE, una familia disfuncional. Una familia disfuncional es una familia donde la mala conducta y el abuso por parte de sus miembros provocan una actitud inusual en el individuo. Es muy fácil señalar este comportamiento, pero es aquí donde debemos aplicar la empatía. Tenemos el ejemplo del árbol de datilera, resistente a las tormentas, porque así somos en las manos de Dios. Una familia disfuncional es aquella que consiste en un núcleo social donde el desarrollo del potencial de sus integrantes se ve afectado de forma negativa. Esto hace alusión a los trastornos que produce la disminución del funcionamiento del sistema familiar. Para ello podemos mencionar ciertas características como la codependencia, la sobreprotección, la violencia familiar, la falta de comunicación y sobre todo la ausencia de padres de familia. ¿Qué es una familia disfuncional? Es una familia en la que los miembros de la misma no cumplen con la función que les corresponde. Pero ¿cómo podríamos identificar este tipo de familias? Existen mentiras constantes, no hay buena comunicación, los roles de los miembros no están bien definidos, incluso puede manifestarse violencia. Lastimosamente los hijos son los más afectados, ya que están expuestos a este tipo de comportamientos y podrían generar patrones de conducta que no son correctos. No existe la familia perfecta. En todas las familias hay problemas. Lo más importante es saber resolverlos de una manera adecuada y mejorar el ambiente familiar. Una familia disfuncional es aquella que está formada por padre, madre y los hijos, pero que no cubre las necesidades básicas para los pequeños de casa: alimentación, vestuario, y raras veces representan también amor, respeto y atención. Pero nosotros como cristianos sabemos que debemos de encaminar de la mejor manera a nuestros hijos, inculcándole estos valores a cada uno de ellos. Dios les bendiga. La opinión de las personas es importante para iniciar un cambio en nuestra sociedad. Ahora regresaremos al estudio para seguir desarrollando el tema del día. Hemos estado hablando sobre el problema que a veces nos acarrea el ser familias disfuncionales, pero algo que tenemos que tener bien claro, que cuando Dios entra en nuestra familia, no importa cómo venga todo, lo importante es que si Él entra en nuestros corazones, Él puede cambiar y puede hacer cambios que nunca creímos que se pudiesen dar en nuestra familia, pero para Él no hay nada imposible. Así que les invitamos a dejar que sea Dios quien gobierne cada hogar, cada familia, porque así podemos ver la mano de Dios y vamos a salir adelante. Florecita, ¿tenemos saludos? Así es, pastora, usted bien lo decía, importante reflexión. Vamos a estar agradeciendo los comentarios que han ya puesto nuestros hermanos televidentes a través de redes sociales y saber, pastora, que como dice la palabra, cuando llegamos a Cristo somos nuevas criaturas.
así, todas las cosas viejas pasaron. Así es que queremos agradecer la comunicación de Dora Velázquez. Ella dice, gracias hermanos por los consejos. Rosario Ramírez, adelante con su programa, es de mucha y gran bendición para mi vida. Ninette Pineda también, bendecido día, bendiciones desde el cielo. Yolanda de León, Andrea Orellana también, bendecido día. Noé Quiroa dice, buenos días mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Yanira Funes Hernández dice, excelente tema, bendiciones amados hermanos, soy testimonio, ya pasé por eso. Y sí, buscar ayuda espiritual y la iglesia es importante, que no se te olvide que salir solos de donde hemos caído no se puede, tenemos que buscar la ayuda. ¿Y qué más si lo buscamos en el Señor y lo buscamos en la familia de Dios? Así es, pastora. Recuerdo una campaña que decía poder para cambiar. El único que tiene el poder para cambiar las circunstancias de nuestra vida es Jesucristo. Así es que hay que buscarle con esa necesidad, pero hay que buscarlo en familia, porque el problema no es de solo una persona, es de todos, involucra a toda la familia. Queremos también agradecer los comentarios de Andrea Orellana, de Ana García, también de Jorge Mario Villaseñor. Gracias hermanos por su sintonía. También a Silvia Ivette Gómez, gracias, buenos días también para usted. Michelle Zuruy, gracias, las enseñanzas son de mucha bendición, dice acá. Y le invitamos para que usted también pueda dejar sus comentarios, si tiene alguna duda, si quiere saber dónde también conectarse, usted tiene dónde poder solicitar ayuda. Ya vio de esa capacitación que es indispensable también tener. Pastora, pero yo quiero seguir conociendo un poco más de este tema y para eso vamos con Eduardito, que nos va a comentar acerca de qué podemos aprender en este próximo segmento. Así es, amados hermanos, nosotros continuamos con más de Análisis BNE con este tema muy importante, una familia disfuncional. Escuchábamos en un segmento anterior todo lo que conlleva, características y consecuencias acerca de la familia disfuncional en nuestra sociedad y en la iglesia también. Ahora es el turno de escuchar a nuestros hermanos Guillermo y Ani Baños. Ellos son orientadores familiares de Family Life Guatemala. Están a través de esta videollamada desde Palín Escuintla. Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a Análisis BNE. Mucho gusto, qué bueno estar nuevamente con ustedes, es un privilegio grande y una bendición poder compartir con toda la teleaudiencia de Canal 27. Así es. Amén, gracias a ustedes por... Amén, mi hermana Ani, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Queremos iniciar de lleno con el tema sobre qué es una familia funcional. Hermanos, ¿cómo en nuestra sociedad una familia disfuncional suma importancia? Una familia funcional, yo la catalogo como aquella familia que vive conforme al diseño original y primario de Dios. Eso es importante entenderlo porque habemos muchas familias que creemos ser funcionales, pero si no estamos viviendo conforme al diseño original de Dios, realmente no estamos siendo funcionales. Por eso es que es importante iniciar entendiendo ese concepto desde el punto de vista bíblico. La familia funcional. Sabemos perfectamente que desde el inicio Dios creó un matrimonio entre un hombre y una mujer. Ese es el primer concepto, la primera verdad eterna que nosotros debemos comprender. Que el matrimonio el primer matrimonio se estableció en Génesis, entre Adán y Eva. Y la Biblia termina en Apocalipsis con el matrimonio de Cristo y su iglesia. Y en medio de estos dos eventos históricos, Dios ha dejado verdades eternas, principios eternos y patrones eternos, que si las familias aprendemos a vivir con un espíritu de obediencia y humildad y practicamos estos patrones eternos, vamos a tener familias saludables, vamos a tener familias funcionales. Entonces, esto es importante que podamos entenderlo, ¿verdad, Dan? Realmente, ¿cuál es el concepto bíblico de una familia funcional? Sí, sabemos que... ¿Sí, hermana Ani? Ajá, las características
y lo que Dios tenía en mente de una familia funcional siempre fue para beneficio de la sociedad, ¿verdad? La familia funcional es una familia que funciona, o sea, de ahí viene la palabra, ¿verdad? Disfuncional, que no funciona. Entonces, la familia funcional es la que prepara a los individuos, ¿verdad? Para que sean esos futuros guatemaltecos en medio de, si hablamos de Guatemala, para que tengan un impacto positivo en la sociedad donde se está desarrollando la familia. Entonces, los beneficios son diversos, pero la capacidad que tienen los individuos que crecen en una familia funcional siempre va a ser de impacto a una sociedad, de un impacto positivo, obviamente. Ok, si queremos una sociedad funcionando, por ende tenemos que tener familias funcionales. ¿Cómo creo una familia funcional? Si mi entorno ha sido disfuncional, mis padres tuvieron un matrimonio disfuncional, yo crecí en una familia disfuncional, ¿cómo yo puedo crear una familia funcional? Muy bien, yo creo que nosotros todos hemos tenido modelos, buenos y malos. Dentro de nuestras familias hemos aprendido cosas buenas y cosas no tan buenas, porque es en la familia donde papá y mamá tienen el privilegio, tenemos el privilegio y la unidad de sentar las bases espirituales para nuestros hijos, las bases emocionales, las bases físicas e incluso las bases económicas. Y esto, cada uno de nosotros como individuos tenemos la responsabilidad de sentar un precedente. Por ejemplo, yo vengo de una familia integrada. El contexto de mis padres no era un contexto evangélico, pero ellos de alguna manera estaban practicando los principios bíblicos, aunque no estaban caminando realmente dentro del evangelio, pero estaban practicando los principios bíblicos. Mi esposa viene de una familia cristiana evangélica, hija de pastores, mas sin embargo ella ha contado su testimonio que sus papás no practicaron esos principios bíblicos. Entonces, en cierta manera, su familia era disfuncional. Nosotros, al llegar a nuestro matrimonio, nos tuvimos que poner de acuerdo y decir, bueno, vamos a vivir conforme a los principios que tú vistes en tu hogar, o vamos a vivir conforme a los principios que yo vi en mi hogar. Y definitivamente ninguno de los dos tenía modelos perfectos. Entonces tuvimos que ir a la palabra de Dios, donde sí encontramos el modelo perfecto, que es la palabra de Dios, donde nosotros vamos a poder entender y aprender esos principios, esos valores, esas convicciones sobre las cuales nosotros podemos fundamentar una familia funcional, una familia que va a crear hijos espiritualmente fuertes, individuos que van a contribuir dentro de sus iglesias, dentro de la sociedad, individuos que van a ser emocionalmente saludables, van a ser físicamente saludables también, porque la palabra de Dios también nos enseña a vivir de una manera saludable. Y también vamos a ser solventes económicamente, porque la palabra de Dios no usa ese tema. Entonces, la clave acá es que nosotros como familia, como matrimonio, tenemos que tomar la firme decisión de vivir conforme al diseño original. Y ese diseño original lo tenemos en la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que yo quería dejar claro. No es lo que yo creo, no es lo que yo aprendí en mi casa, no es lo que mi esposa cree o lo que ella aprendió en su casa, sino lo que la palabra de Dios establece. Sí, algo interesante que Dios deja a Jesús, su hijo, en una familia funcional, ¿verdad? Donde José y María era un matrimonio formal, donde los roles eran roles muy claros, donde dice la palabra que
en Lucas 2:52, donde dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea, un individuo que crece en un ambiente sano, en una familia funcional, es capaz de crecer en sabiduría, que es cómo saber vivir, eso es sabiduría. Gracia con Dios y con los hombres, es aceptado por Dios, pero también tiene una relación personal con Dios y tiene una convivencia con los demás sana. Se puede relacionar, puede hacer amigos, es una persona que emocionalmente está bien, pero también dice que crecía en estatura, ¿verdad? Entonces la familia funcional provee a sus hijos de esos rasgos integrales, que es mente, alma, corazón, físico. Entonces los padres tenemos una gran responsabilidad porque necesitamos proveer un ambiente donde nuestros hijos puedan crecer en estas dimensiones, ¿verdad? El que tú preguntabas, ¿cómo se hace? ¿Cómo se convierte una familia en funcional? Como decía bien Guillermo, en seguir el diseño que Dios nos da, ¿verdad? Donde los padres toman su rol, donde los padres son padres y los hijos son hijos, donde papá y mamá desarrollan sus roles responsablemente, donde cuidan, protegen, ayudan, animan al vínculo de la familia, ¿verdad? Muchas redefiniciones de la familia un día y eso está trayendo mucha destrucción a nuestra sociedad, a nuestras familias. Pero cuando nosotros entendemos el diseño de Dios que funciona, Dios nos dio ese ejemplo en Jesús y podemos saber el resultado de Jesús. Jesús fue un hombre trabajador y es en la familia donde también se aprende todo eso, ¿verdad? Son muchas implicaciones, pero todas positivas, cuando vivimos en una familia que sí funciona. La información que ustedes comparten, en un siguiente segmento vamos a conocer un poco acerca del testimonio de nuestra hermana Annie. Tengo una pregunta más. Aún hay esperanza en las familias, pero esto lo vamos a responder en el siguiente segmento. Ahora los invitamos a que veamos esta tercera información en Análisis BNE. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 1:10, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Este mensaje, aunque en el original fue escrito por Pablo para la iglesia de Corinto, hoy nos inspira a mantener la unidad en nuestra familia. Pero para que exista y podamos vivir en armonía familiar, lo fundamental es el respeto hacia nosotros mismos, valorarnos como personas y valorar a nuestra pareja e hijos. En la actualidad, hemos sido bombardeados por información que nos quiere alejar del propósito real para la familia de parte de Dios. Pero al tener clara nuestra identidad en Él, seremos coherentes en cuanto a modelar los valores que caracterizan a un hijo de Dios. Este es el momento oportuno para acercarnos a Dios junto a nuestra familia y creer que en Él serán benditas todas las familias de la tierra. Me gustaría agregar esta mañana que hay personas que dicen, yo soy un fracasado a causa de que vengo de una familia disfuncional.
soy un fracasado porque mi papá hacía esto o porque mi mamá hacía el otro. ¿Sabe? Cuando nosotros aceptamos nuestro fracaso debido a que alguien más fracasó, eso es cobardía, porque no asumimos que tenemos la posibilidad y la bendición de podernos levantar. Así que esta mañana sé que estamos aprendiendo mucho de este tema, pero recordemos, con la ayuda de Dios podemos salir adelante, y como decía Florecita en el segmento anterior, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero esta mañana tal vez hay alguno de ustedes que dirá, yo tengo que salir a trabajar, tengo que ir a hacer un mandado, ¿y cómo le hago para seguir oyendo? Porque está muy interesante. Entonces, si lleva su teléfono, métase ahí a Buenas Nuevas de Esperanza, y ahí está pasando en vivo el programa, y usted puede, sin perdérselo, usted puede ir a hacer su mandadito. En lo que usted llega, usted va escuchando todavía este programa. Y queremos agradecer a Noemí Zacarías, bendiciones a todos los hermanos, dice Héctor Chamo, bendiciones hermanos, buenísimo tema. También Alma Patricia dice, wow, excelente tema, muy ilustrativo, sobre todo de edificación. Dios les bendiga, amados hermanos. Buenas Nuevas de Esperanza, Canal 27. Silvia de Choc dice, buenos días, amados hermanos. Es un gusto volver a saludarlos y verlos. Sigan adelante en Cristo Jesús con tan arduo trabajo. Gracias por este tema que es de mucha bendición. Y Patri Rodri dice, buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Bendecido programa. Queremos que usted nos diga qué piensa de este programa, si está siendo de bendición, si quiere compartir y decir, yo he pasado por ahí y el Señor nos ayudó como familia, me ayudó a mí, porque hay personas que logran salir de una familia, a veces salen todos, pero a veces también pueden salir 2, pueden salir 3 o puede salir 1 en victoria. Nos gustaría saber sus comentarios, pero sobre todo el que podamos aconsejar a alguien más, el decirle, yo pasé por ahí y el Señor fue fiel para sacarme de esa situación. Así que vamos a seguir con más de este programa. Ya está listo el pastor Orlando Chinchilla y Eduardo Arias para poder continuar con esta tercera parte, así que aprendamos un poco más. Pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas. Podrán caminar sin cansarse. Y correr sin fatigarse. Juntos podemos brillar. Constitúyase hoy como socio honorario e iluminemos juntos a Guatemala con la palabra de Dios. Canal 27. Predicamos la verdad. Continuamos con más de Análisis BNE. Es un tema muy importante. Ya vimos el contexto de una familia disfuncional. En el segundo segmento conocimos qué es una familia funcional según el diseño de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer para convertir una familia o para crear una familia funcional. Quedamos con una pregunta pendiente. ¿Aún hay esperanza en las familias? Y continúa con nosotros, Pastor Orlando, nuestra invitada Ani Baños de Family Life. Mi hermana Ani, ¿aún hay esperanza en las familias? Yo creo que sí. Dios es un Dios de segundas, terceras y más oportunidades. Siempre que nosotros, sus hijos, podamos estar
en la disposición de cambiar nuestra manera de vivir, de poder encauzarnos a lo que Él ya ha dicho, ya nos ha dado. Eso es la base para que nosotros podamos tener una familia diferente. Yo creo que en nuestra sociedad hay más familias disfuncionales que funcionales. Y el porcentaje es muy alto, porque una familia funcional no necesariamente disfuncional, no solo es una familia monoparental, donde está papá o mamá, sino que pueden estar ambos, pero también viviendo esa disfuncionalidad. Entonces hay esperanza. Cuando los padres, los esposos nos ponemos de acuerdo, y aún los padres que luchan solos pueden también proveer un mejor ambiente a sus hijos y ayudarlos a que puedan crecer en un ambiente mejor, muy parecido o lo más pegado, ¿verdad?, al diseño que Dios quiere. Porque sí necesitamos para formar estos individuos que nosotros podamos obedecer ese diseño que Dios nos ha dado. Y es bueno, la verdad que cuando nosotros vemos el matrimonio, Dios lo hizo para un beneficio de la sociedad, y cuando vemos que el matrimonio es la base para una familia que se desarrolla en un ambiente de amor y de cuidado, obviamente lo que van a hacer a salir de ahí van a ser individuos sanos que van a ser esos discípulos de Dios y que cumplen la misión que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces sí hay esperanza. Necesitamos únicamente regresar al diseño y luchar para que todos intencionalmente podamos poner a trabajar los principios y a vivirlos, porque los podemos saber, pero si no los vivimos, no sirve de mucho, ¿verdad? Uh-huh. Ok, sí, conociendo lo que el Señor quiere para nuestra vida, teniendo una familia funcional, vamos a sumar importancia a nuestra sociedad. Gracias, hermana Ani. Pastor Orlando, ella compartirá acerca de su experiencia también acerca de la familia disfuncional. Es importante también conocer lo que el Señor hace en la vida de las personas, cómo transforma y cómo lo que se cree que no tiene solución, tiene solución, pastor. Así es, Edu, pastora, pastores, un gusto saludarlos. Les saluda el pastor Orlando Chinchilla. La pastora dijo, sí hay esperanza para la familia, tenemos que volver al modelo. Pastora, hay un dicho que dice, muchos ven tu gloria, pero no saben tu historia. Háblenos acerca de su experiencia, su vivencia con respecto a este tema. Bueno, como bien decía Guillermo anteriormente, yo vengo de una familia disfuncional, con padres juntos, pero sin ese ambiente de invernadero donde puede crecer una familia con todos esos detalles para que se formen individuos conforme al corazón de Dios. Desde muy pequeña yo vi esa disfuncionalidad que luego le puse un nombre o lo identifiqué, porque realmente uno de niño no puede saber qué está pasando, ¿verdad? Entonces, pero los rasgos de violencia, de tiranía, de fuerza y en muchos casos esa inseguridad que le puede dar a un niño vivir en un ambiente de mucha confusión, entonces genera en nosotros esa inseguridad, y que después en la vida adulta lo desarrollamos de muchas maneras, ¿verdad? Pero todos los que hemos pasado por un hogar disfuncional necesitamos recuperarnos para poder llegar a tener y a desear un hogar funcional. En mi caso, bueno, mi papá era tal vez el que más, podía decir yo, falló en ese desarrollo, porque Dios le ha dado al hombre, al padre o al esposo, la cabeza, ¿verdad?, de dirigir, guiar, amar, y eso no lo vi yo muy claro. Entonces había violencia, la disciplina era una disciplina demasiado rígida, ¿verdad? No había
amor que se pudiera distinguir entre el rigor, ¿verdad? La generación de mis padres fue una generación que, como muchos en nuestro país, fue una generación muy dura, pero tampoco no había una relación bonita entre los padres y los hijos. Los hijos crecimos con miedo, con temor de hablar, de expresar y aún de poder comunicarnos, porque la familia funcional es la que resuelve sus conflictos de manera adecuada. En nuestro hogar no pasaba así. Los gritos y muchas situaciones, ¿verdad?, que se dieron pueden crear en nosotros. Éramos una familia numerosa y eso trajo como consecuencia que nadie quería poder, digamos, las mujeres no queríamos casarnos. Decíamos, bueno, para vivir una situación así, mejor no me caso, ¿verdad? No voy a repetir y veíamos a Dios, porque es importante esto. Los hijos en un matrimonio, en una familia, ven a Dios a través del Padre. Entonces nosotros teníamos temor de Dios porque realmente el Padre representa en un sentido a Dios, a un niño, y es el que conecta el corazón del niño a Dios. Entonces cuando no sucede esto, el niño cree que Dios es todo lo contrario de lo que la Biblia habla, porque nosotros como hijos vamos a reconocer a Dios a través de lo que nuestros padres nos están reflejando. Entonces es muy difícil porque impacta las decisiones, cómo nos relacionamos con otras personas, y también algo que nosotros, yo puedo ver, es que la fe en los hijos de una familia disfuncional es una fe muy fría, es una fe muy débil, y hasta cierto punto una familia disfuncional puede crear hijos que se apartan de Dios, porque realmente dicen, bueno, si esta familia es cristiana y provee un ambiente inseguro, o sea, Dios no es lo que dice ser, ¿verdad? Entonces, eso es una situación muy difícil, la verdad. Ok, gracias, pastora, por compartirnos su testimonio, por abrirnos su corazón y sobre todo por darnos esperanza, que las cosas sí pueden cambiar. Queremos hacer, Eduardo, un pequeño análisis ya para ir finalizando esta mañana, y escuche lo que yo quiero decir. La Biblia dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Por tanto, es un Dios generacional. Y las cosas que nosotros hagamos como padres no solo van a afectar a nuestros hijos, sino tristemente van a afectar a nuestros nietos. Hoy no solo expusimos una realidad, hoy no solo expusimos un tema de vivencia guatemalteco y a nivel mundial, porque nunca antes el enemigo ha atacado tanto a la familia. No fue la sociedad la que inventó a la familia nació en el corazón de Dios. Yo quiero dejarle con unos pequeños consejos para que nuestra familia sea una familia funcional. Como lo dijeron los pastores invitados, es el momento de volver al diseño. ¿Cuál es el diseño para que una familia esté establecida y sea funcional? Número 1, usted debe amar a Dios, de poner a Dios en primer lugar, porque Él es el creador de la familia. Número 2, ámese a usted mismo. ¿Cómo así, pastor? Eso suena a ego. No, la Biblia dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque si usted se ama, va a poder amar a su pareja, va a poder amar a sus hijitos. Entonces, ama a Dios, ámese usted mismo, ame a su esposa, ame a su cónyuge, y en tercer lugar, ame a sus hijos. Y luego, obvio, también ame a sus familiares. Muchas veces en nuestra casa hay problemas porque amamos más a la gente de afuera, a otros familiares, que a ese núcleo familiar. ¿Sabe? Ame a Dios, ámese usted mismo, ame a su pareja, ame a sus hijos. Una vez una nena le preguntó a su papá y le dijo, papi, ¿a quién amas más? ¿A mi mami o a mí? Y el papá le dio un abrazo a su hija, le dijo, hijita, yo te amo a ti, pero amo más a tu mamá, porque por ella es que tú estás aquí. No, hombre, a la esposa hasta se le salieron las lágrimas. Muchas veces cometemos el error que sí estamos los dos padres, pero amamos más a los niños.
Y primero tienes que amar a tu pareja, porque si tú amas a tu pareja, tus hijos, de ver ese amor que tú le tienes a tu esposa, a tu esposo, ese amor también está nutriendo a los hijos. Siguiente consejo: no pelee delante de sus hijos, no meta a sus hijos en el problema, no ponga en contra a sus hijos de su cónyuge, no trate de contarles el problema para que ellos le apoyen a usted en la noche y se llame un problema. Últimamente se le llama también la cita con los hijos, pero también tenga la cita con su esposa. Cuando tenga algo que hablar con su esposa, no lo haga enfrente de sus hijos, no grite enfrente de sus hijos, porque eso marca la vida de los niños. Como pastor he tenido que aconsejar ahora ya hombres casados que todavía están en su mente aquellas cosas que su mamá le dijo a su papá le dijo a su mamá. ¿Sabe? La escena más violenta que un niño, que una niña puede haber, no es esa la que pasan las noticias y todo ese derramamiento de sangre, aunque tampoco esas noticias son buenas, pero el acto más violento que un niño puede haber y va a ver impactar su vida es ver a sus padres discutiendo, y Dios nos guarde ya cuando hay violencia. Entonces volvamos al modelo: primero Dios, después ame a su cónyuge, ame a sus hijos, y que se cumpla la palabra que está escrita en Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi familia serviremos a Jehová. Si usted me lo permite, en este momento queremos orar para que esto no solo se quede en información, sino traiga transformación sobre las vidas guatemaltecas. Y por cierto, le tengo una buena noticia: usted no está solo en lo que es la guianza, la crianza de sus hijos, cómo conduzco mi matrimonio. Usted cuenta con la ayuda de Dios, porque cada vez que habla de la familia está tocando el corazón de Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesús, primero quiero orar por esos matrimonios, porque antes de los hijos era una pareja que se amaron, Señor. Nunca se casaron diciendo: prometo hacerte infeliz toda la vida. No, la promesa fue: prometo amarte toda la vida hasta que la muerte nos separe. Señor, tenemos que saber que el pecado no solo quebranta la ley de Dios, el pecado no es romper la ley de Dios. Señor, el pecado también es romper tu corazón, Señor. Y hoy pido por los matrimonios, porque como nunca antes, Señor, hay disensión, hay lucha, aunque quizás en el papel no están divorciados ni separados, pero hace ratos que ya no hay armonía en ese matrimonio, Señor. Yo sé que cada vez que se habla de la familia tocan tu corazón. Hoy oro por esa mujer, Señor, que está clamando porque quiere que haya una nueva oportunidad para su familia, para sus hijitos. Hoy oro por aquel hombre que también está pidiendo que haga restauración en su casa, Señor. Porque entre veces no es solo la mujer, entre veces es el hombre. Oro por aquellos jóvenes que todavía que están marcados, viendo a sus padres discutir, maltratarse, decirse malas palabras y, en el caso más triste, Señor, llegar hasta los golpes. Oro por esos bebitos que apenas tienen 5, 7, 8 años, Señor, que escuchan palabras que nunca pensaron oír en su casa. La escena más violenta no es la que sale en las noticias, la escena más violenta es ver a dos padres discutiendo enfrente de sus hijos, Señor. Hoy te pido que tengas misericordia. Oro por aquella mujer que ya no tiene el control de su esposo. Oro por aquel hombre que ya no controla a su esposa, ella hace lo que bien le parece. Oro por aquellos padres donde los hijos los padres ya no tienen el control de los hijos. Nosotros no lo tendremos, pero tú siempre tienes el control, Señor. Tú siempre tienes el control de todas las cosas, porque tú eres un Dios soberano, Señor. Señor, y así como Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ellos no fueron familias perfectas, pero la soberana voluntad que tú tenías para esas familias se cumplió, Señor. Pido que tengas misericordia de las familias guatemaltecas. Pido donde solo hay una familia donde solo un papá está sacando adelante a sus hijitos, donde solo una mamá está sacando adelante a sus hijos, Señor. Oro, Padre, primero, para que los roles se cumplan, que primero te amemos a ti. Número 2, que amemos a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, que amemos a nuestros hijos y que se cumpla la palabra también que está escrita para los hijos, que nosotros tenemos que honrar padre y madre, Señor. Ese es el diseño de Dios para la familia. Padre, les bendecimos y pedimos que haya restauración para las familias en nuestra nación. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Edu.
Es una bendición poder compartir con usted este importante tema. Gracias, pastores Baños, por estar con nosotros. Les enviamos un fuerte abrazo. La información que han compartido es de suma importancia para cada uno de nuestros televidentes. Que el Señor les bendiga. Reciban un fuerte abrazo hasta Palín Escuintla. Y usted, mi hermano, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Le recuerdo que usted puede disfrutar y volver a conocer los temas de análisis BNE en el código que aparece en pantalla. Usted puede escanearlo y tener la lista de reproducción. Y le invitamos para que la próxima semana nos acompañe en un próximo análisis BNE el tema, el proceso del duelo, pastor. Así es, hoy es día jueves, hoy es día de análisis y los dejamos aquí llegamos al final, gracias por estar con nosotros y los dejamos con el último video del análisis de esta mañana. Hasta la próxima. ¿Sabías que la mayoría de los fracasos escolares están relacionados con los conflictos familiares y el ambiente en el hogar? En la familia conflictiva, el autoestima se ve disminuida a grado tal que los miembros temen y evitan el contacto. Como su hijo, probablemente lo que más temía no era la nota escolar, sino el castigo que recibiría, ya sea verbal, físico o material. Para este primer punto, es necesario que los padres comuniquen a los pequeños que los errores pueden y serán corregidos de manera benéfica para ellos. ¿Cómo decirlo sin que exista manipulación, gritos o malentendidos? Bueno, este es otro punto del estilo familiar disfuncional. La comunicación es escasa en valorar los logros y las agradables conductas. Y muchas veces no saben establecer límites claros o son muy agresivos al hacerlo. El niño puede aceptar de manera más consciente y por lo tanto más sana las consecuencias de sus actos si antes se ha hablado y se ha acordado junto con él los planes de acción si algo llega a ocurrir. Regresemos al momento donde Héctor llega con las calificaciones. ¿Qué harían diferente para evitar herir más el autoestima de su hijo y ahorrarse las discusiones entre ustedes? Las letras con paciencia entran. El espíritu de superación intelectual de un niño depende de que se espere de él lo mejor, no lo peor. Pero si lo peor sucede, la familia puede ser el refugio afectuoso desde el cual podemos aprender a levantarnos de cada tropiezo. Educar es padre. Juntos podemos ser la luz de Cristo. Constitúyase hoy como socio honorario e iluminemos juntos a Guatemala con la palabra de Dios.